Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. De Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 en adelante. Los que se habían dispersado a causa de la persecución originada tras la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que, al llegar a Antioquía, hablaron también a los griegos y les anunciaron la buena nueva del Señor Jesús. El Señor les daba las fuerzas para tal cometido, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor, con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por entonces una considerable multitud se agregó al Señor. Partió después para Tarso en busca de Saulo y, en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Este texto es como una apertura, es decir, poco antes Lucas estaba describiendo acontecimientos muy precisos, ¿verdad? Pedro, el bautismo en la casa de Cornelio, a Pedro lo cuestionan, muy concretos los milagros que sucedieron en torno o a través de Pedro. Y en esta ocasión, San Lucas se detiene y abre otra vez un poco más la visión. Empieza a poner más en sintonía a lo que va a significar el tercer capítulo, la tercera sección del libro de Hechos. Todavía no me adelanto. Aquí vuelve a abrir el panorama diciendo como una especie de resumen o de recapitulación diciendo, después de la muerte de Esteban, los cristianos que huyeron se situaron en estos lugares y empezaron a crecer. En una de estas ciudades, en Antioquía, cuando se detienen, ahí empiezan incluso a evangelizar a griegos. Y lo maneja como si fuera una especie de paréntesis o de excepción, como casos aislados, pero lo quiere poner después de la predicación de Pedro o de la exhortación que Pedro hace a los de Jerusalén, donde formalmente es con Pedro en la casa de Cornelio, donde ya se va a dar la misión a los gentiles. Anteriormente eran como pequeñas excepciones y en la forma en como San Lucas lo describe es como si todo eso él quisiera que sucediera después, porque nuevamente es a través de la exhortación o de la enseñanza que Dios le revela a Pedro y que Pedro se la da a los demás apóstoles donde ya se abre. Pero es aquí en esta comunidad donde los apóstoles en Jerusalén mandan a Bernabé. Esto es importante porque cuando San Lucas abre la visión un poco, ya no va a hablar solamente de Pedro, sino que menciona como la primacía de la iglesia de Jerusalén sobre las demás iglesias. Esto es casi normal de entender porque son los que tienen más tiempo abrazando la fe, porque son los que de una u otra manera tienen más la pureza de la fe. Ahí están los apóstoles reunidos, que ellos no fueron, solamente salían y regresaban. Era como pudiéramos decir el centro de operaciones. Hasta ese momento era Jerusalén. Ahora mandan a Bernabé. Y Bernabé llega a Antioquía
y los exhorta. Y la forma en cómo los exhorta es de que estén unidos al Señor, o como algunas traducciones o especificaciones hacen, dependiendo de qué tradición del libro de Hechos de los Apóstoles estemos usando, lo van a mencionar como que los exhortaba a que estuvieran unidos en el Señor. Esta diferencia, unidos al Señor o unidos en el Señor, pareciese que es mínima, pero en realidad es un rasgo muy importante, porque la unidad entre nosotros solamente se da cuando estamos unidos al Señor. Pero si verdaderamente estamos unidos al Señor y queremos unirnos al Señor, tenemos que estar unidos unos a otros. Y es ahí donde se da el salto en la evangelización. Si nosotros vemos, se iban uniendo poco a poco a la comunidad, pero después de la exhortación que Bernabé hace de permanecer unidos en el Señor o permanecer unidos al Señor, es cuando entonces se habla de una multitud que se van agregando. La evangelización se da con mayor fuerza, con mayor fluidez, cuando estamos unidos. Si no estamos unidos, no va a haber evangelización. Ya Jesús lo había dicho, ¿verdad? Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, para que el mundo crea. Es decir, tenemos que ser uno. Es lo que Jesús hace en la oración. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Por eso Jesús los envía de dos en dos, y la insistencia de permanecer en unidad, de perdonar. Si nosotros no estamos unidos con nuestros hermanos, pues no va a haber una evangelización. Si no se trabaja en unidad y tú quieres trabajar solo, pues eso más que evangelización es como un proselitismo, que no es en realidad una evangelización que busca un cambio de vida, y el cambio de vida se da cuando estás injerto en una comunidad, y la comunidad significa una común unidad. ¿En qué vamos a tener una común unidad? En un mismo corazón y en un mismo espíritu. San Lucas, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, pone mucho énfasis en esto, en la unidad, tener un mismo espíritu, un mismo corazón, en la predicación y en torno a la figura de Pedro o de la autoridad, ¿verdad? Estos son como los pilares que van a ir creciendo. Ahora, un aspecto importante es de que es en Antioquía donde los discípulos reciben por primera vez el nombre de cristianos. Y resulta que quienes los llaman así son los paganos, los griegos, porque seguramente predicaban a Cristo, pero también porque lo predicaban de una manera muy cristianos, muy cristianamente, es decir, muy ungidos. La palabra cristiano significa ungido. La palabra Cristo en griego, ¿verdad? Son tres palabras. En hebreo es Mesías. Si traducimos la palabra Mesías al griego es cristiano, Cristo. Y si traducimos la palabra Cristo al español es ungido. Entonces la palabra, cuando hablan de Cristo, es el ungido por Dios. En griego es el Mesías, a quien Dios escogió, a quien Dios ungió. Y ese es el mismo adjetivo que se usa para llamar a aquellos discípulos, los ungidos. Por eso, literalmente, la palabra cristiano es una palabra muy católica, porque en el rito de iniciación cristiana, como lo tenemos el día de hoy, se usa la unción, se unge varias veces. Y seguramente los primeros cristianos, cuando eran ungidos, pues como el rito de manera antigua lo ameritaba o lo señalaba, tenían que ser bañados en aceite, ungidos, como los gladiadores que iban a la guerra. Y seguramente esa unción, ese aroma, pues permanecía, pero también indudablemente por la unción del Espíritu Santo que había en ellos. Entonces, ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Qué significa la palabra cristianos?
ungido. ¿Qué tan ungidos nosotros somos, así como Jesús? Recuerda que Jesús les dice a sus apóstoles cuando Él resucitó, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. El Padre ungió con el Espíritu a Jesús y Jesús unge con el Espíritu a sus discípulos. Por eso se les llama cristianos. Ahora, algo que también hay que subrayar de este texto es que Bernabé, que es un hermano que exhorta mucho y su exhortación está muy ligada a la unidad, después de mucho tiempo va a Tarso en búsqueda de Saulo. Pareciese que Saulo ya estaba olvidado, pero Bernabé, que fue aquel que lo presentó a los discípulos cuando Saulo llegó a Jerusalén, pues Bernabé todavía está esperando en Saulo y va a ir por él. Y dice el texto que trabajó Saulo junto con Bernabé por un año. Saulo estuvo bajo la autoridad de Bernabé por un año, bajo la autoridad de aquel que predicaba la unidad. Eso va a ser demasiado importante, porque cuando Saulo logra entender la importancia de la unidad y logra dar pruebas claras de que lo ha entendido y que lo vive y lo cree, es cuando entonces vamos a ver aquel gigante grande que se levanta para la evangelización a todos los gentiles. Cosa que antes ya habíamos meditado, le costaba un poquito a Saulo poder entender la importancia de trabajar en equipo, de respetar la autoridad y de la unidad. Algunos de los puntos que pudiéramos nosotros reflexionar sobre este tema es, primero, qué tan unidos nosotros estamos en el Señor y al Señor. Porque nos podemos unir para cosas malas. No, de esa unidad no se trata. Se trata de unirnos unos a otros en el Señor. Y para eso hay que estar unidos al Señor. Si te cuesta mucho trabajar con el hermano y perdonarlo, es porque seguramente no estás muy unido a Jesús. Una vez que tú estás unido a Jesús, unido a su cruz, unido a su amor, no te cuesta la unidad con el hermano. Ahora, si estamos unidos, vamos a poder evangelizar mejor. Si nos quejamos de que no hay evangelización y que nuestro grupo se está secando y que nuestro grupo no está creciendo, pues entonces pregúntense cómo está la unidad internamente. Ahora, la autoridad. Nuevamente vemos la autoridad. Jerusalén es autoridad sobre las demás iglesias en este momento. ¿Qué tanto nosotros estamos en unidad con la autoridad? Si no tenemos una autoridad física, pues ¿cómo vamos a hablar de una autoridad, de una unidad? Tiene que haber una autoridad física para que haya una unidad entre nosotros. Y el título cristiano. ¿Qué tan conscientes y pudiéramos decir, qué tanto honor le damos a ese título? Si somos cristianos, ¿vivimos como tales? Lo seremos cuando estemos unidos, cuando estemos bajo la misma autoridad y cuando tengamos un mismo corazón y un mismo espíritu. Que tengas un excelente día.